Hola a todos y a todas. Hoy vamos a ver la diferencia entre elementos y compuestos. Antes de ver la diferencia entre elementos y compuestos, vamos a ver qué son átomos, moléculas y redes tridimensionales. Los átomos son partículas individuales, es decir, son las partículas de cada uno de los elementos de la tabla periódica de forma individual. Por ejemplo, aquí veis átomos de hidrógeno. Si veis, estarían representados con la esfera y están de forma individual. Los átomos de oxígeno son distintos a los átomos de hidrógeno. Y los átomos de bromo son diferentes a los de oxígeno y a los de hidrógeno. Cada átomo de una manera, y en este caso ya veis que no están unidos a nada más, son las partículas individuales. Las moléculas están formadas por dos o más átomos. Es decir, en este caso, por ejemplo, tendríamos el oxígeno, en el que está unido un átomo de oxígeno a otro átomo de oxígeno. El agua, en el que un oxígeno está unido a dos átomos de hidrógeno. Por último tenemos las redes tridimensionales o redes cristalinas. Las redes están formadas por un número indefinido de átomos. He puesto como ejemplo los metales o el diamante. El diamante está formado por carbono, átomos de carbono, que es el caso este que veis aquí. Cada una de estas esferas serían átomos de carbono y están unidas entre sí formando una red. Aquí tenemos otro ejemplo, en el que los átomos forman un cubo. Esto podría seguir tanto por arriba como por abajo, es decir, podría haber más cubos por arriba, más cubos por abajo, por los lados, por delante, por detrás. Si os fijáis, los átomos se colocan de esta forma y esto lo representamos de esta manera. Ahora vamos a ver la diferencia entre elementos y compuestos. En inglés, elementos es fácil porque es elements y compuestos tenéis cuidado porque muchas veces cuando veis compounds os pensáis que son componentes. Y no, compounds es compuesto. Vale, entonces, tenemos que los elementos son átomos idénticos. Como ejemplos tenemos el hierro, el níquel, el hidrógeno, el oxígeno monoatómico, el diatómico, el triatómico. Estos, aunque haya más de un átomo, realmente como son átomos idénticos, se consideran elementos. El cloro también. Por otro lado tenemos los compuestos, que son átomos de diferentes tipos. Por ejemplo, el agua, si veis, tiene átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. El amoníaco, NH3, que tiene nitrógeno e hidrógeno. CO2, carbono y oxígeno. CH4, tiene el carbono y el hidrógeno. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para aclarar los conceptos. Tendríamos entonces que clasificar las siguientes sustancias puras en elementos o compuestos. Vale, comenzamos entonces con el cobre. El cobre, como es solamente un tipo de átomo, lo pondríamos en elementos. Pondríamos el cobre aquí. Vale, hexafluoruro de azufre. Si os fijáis, tiene dos tipos de átomos, por lo tanto es compuesto. Vale, el siguiente sería el helio. Como es solo un tipo de átomo, lo ponemos en elementos. Vale, siguiente, C2H2. Como son dos tipos diferentes de átomos, lo ponemos en compuesto. H2O2 sería el agua oxigenada. Lo mismo, como son dos tipos de átomos diferentes, lo ponemos en compuesto. Siguiente, N2, el nitrógeno. Este nitrógeno es el que está en la atmósfera. Como el mismo tipo de átomo, lo pondríamos en elemento. Vale, carbono, solo un tipo de átomo, sería elemento. Potasio, lo mismo, un tipo de átomo, lo pondríamos en elemento. CO, monóxido de carbono. Aquí, como hay dos átomos diferentes, lo pondríamos en compuesto. Y el oxígeno diatómico, como es el mismo tipo de elemento, el mismo tipo de átomo, lo pondríamos en elemento. En el siguiente ejercicio vamos un poquito más allá. Además de clasificar entre elementos y compuestos, vamos a clasificar entre átomos y moléculas. Debajo de átomos, moléculas, elementos y compuestos he puesto lo que significa más o menos cada cosa. Es decir, los átomos son partículas individuales. Las moléculas son dos o más átomos. Elementos, átomos idénticos y compuestos, diferentes tipos de átomos. Entonces, comenzamos con el primero que sería el oxígeno monoatómico. Vale, el oxígeno monoatómico, como es una sola partícula individual, sería un átomo. Luego, entre elemento y compuesto, como nada más que tenemos una partícula, pues sería elemento, porque solamente tenemos un tipo de átomo. Vale, el siguiente es
el oxígeno diatómico. En este caso ya no es una partícula individual, ya son dos átomos unidos, pues entonces sería una molécula. Y ahora, entre elemento y compuesto, como los átomos son idénticos, pues sería elemento. Siguiente, el agua, H2O. Vale, como es dos o más átomos, sería molécula. Entre elemento y compuesto, en este caso, como tenemos dos tipos de átomos, el hidrógeno y el oxígeno, pues sería un compuesto. Carbono sería un átomo, porque solamente tenemos una partícula individual, y sería elemento, porque tenemos nada más que un tipo de átomo. Vale, siguiente, el nitrógeno. Como son dos átomos, tendríamos que es una molécula. Y entre elemento y compuesto es elemento porque los átomos son idénticos. El resto de elementos o compuestos, átomos y moléculas, os lo voy a dejar a vosotros para que lo hagáis.